¿Qué tal amigos? Excelente domingo, excelente fin de semana. Estamos en los $115,500 Bitcoin por la parte alta después de esta subida que ha generado y que podemos ver en el gráfico diario como el movimiento de rebote, ¿no? El cual hemos venido trabajando y en el cual estábamos platicando desde el día de ayer que era ideal tomar ganancias ya en ese movimiento. Dependiendo de tu estrategia, tomar el 100% de las ganancias o simplemente cerrar un porcentaje, el 50-60% de tu operación y lo demás dejarlo con un stop limit por si el precio sigue subiendo, pues sigues ganando, ¿verdad? Tenemos clara esa temporalidad. Gráfico de 4 horas, ayer también les venía platicando que no se podía operar en spot, de hecho desde hace varios días por todo el escenario, todo este rango con bastante volatilidad que se había generado en esta zona, no dio una buena entrada, lo cual pues no se pudo operar en spot la temporalidad de 4 horas. Sin embargo, vamos a estar viendo y esperando que en este último movimiento sí podamos operar lo que es el gráfico de 4 horas en la siguiente entrada o en el siguiente retroceso que les voy a explicar a continuación. Pero antes, como siempre, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte si no estás suscrito, activa esa campana de notificaciones para que la información te esté llegando en cuanto se esté publicando. Vamos a comenzar viendo lo que es el patrón en CoinMarketCap de Bitcoin. Hoy notamos que la capitalización sigue estando estable, sigue estando bastante parecida de lo que veíamos el día de ayer. En cambio, el volumen sí notamos una disminución del 25 o 26% en las últimas 24 horas. El volumen nuevamente ha disminuido. Recuerden que este volumen nos indican las transacciones que se están generando en las últimas 24 horas, es decir, que en las últimas 24 horas, tanto en compras como en ventas, se han movido cerca de 32 billones de dólares. Esto únicamente en Bitcoin. Y al saber que se ha movido cerca de 32 billones, pues es poco capital para Bitcoin, ¿ok? Hay que comprender que para Bitcoin esto es poco. Y lo importante en este punto es ver la capitalización, porque si nosotros vemos una disminución de capitalización y un aumento de volumen, que son las transacciones de las últimas 24 horas, estaríamos entendiendo que se están generando ventas, es decir, que la oferta está dominando el mercado y el precio tiende a bajar. En este momento estamos viendo que la capitalización se mantiene, el volumen disminuye, lo cual nos da a entender de que esto es un rango en el cual las transacciones están siendo bastante parejas tanto en compras como en ventas, es decir, la oferta y la demanda, y forma un punto de equilibrio. El punto de equilibrio se está formando o lo estamos notando cerca de los $115,000, $115,500 aproximadamente. Eso en cuestión del patrón de volumen y capitalización. Ahora viniendo aquí ya al análisis técnico o más bien de la acción del precio, en un gráfico de 4 horas nosotros estamos teniendo una corrección después de que el precio ha subido. Podríamos estar identificando que la subida en el gráfico de 4 horas comenzó a partir de este punto, ya que en el gráfico diario la subida o el rebote comenzó desde acá abajo, ¿no? Eso lo sabemos, pero en la temporalidad de 4 horas el recorrido alcista pudo haber empezado desde los 112,000, 111,000 aproximadamente. Ha generado este rebote, este movimiento alcista, ha llegado a la zona de resistencia y en este punto lo que debería de estar sucediendo es una corrección o un rango. Conforme al patrón de CoinMarketCap nos indica rango. Sin embargo, nosotros por especulación, por como conocemos el mercado, sabemos que puede llegar a corregir. Por ende, es importante determinar las zonas de soporte, ¿no? Porque la resistencia ya sabemos que son los 116,400. Aún así el precio llegó a subir $200 más. Nosotros sabemos que esto es normal dentro de una proyección. Lo importante es aproximarnos tanto a los soportes como a las resistencias, más si hablamos de un gráfico de 4 horas. Pero bueno, entonces en este caso, al ver que el precio ha subido, ha tenido una recuperación, notamos también que se ha separado de lo que son las medias móviles exponenciales. Estas medias móviles exponenciales, ustedes saben que es como tal el mismo precio, simplemente que ponderado. Yo utilizo la de 53 periodos porque el año contiene 52 semanas. En este punto, una media móvil exponencial perfecta sería la de 52 o 52.5, pero no se pueden usar medios, por eso uso la de 53, que es más adecuada, y la de 180, que como ustedes saben el año tiene 365 días, entre de 2, bueno, da 182, 183 aproximadamente, pero para redondear los números utilizo la de 180 para temporalidades como el semanal, etcétera. Claramente estas medias móviles, yo en algún momento las llegué a explicar, tienen su motivo de por qué yo utilizo estas dos medias móviles, y en este punto el retroceso, como sabemos, podría estar llegando a buscar la media de 180 periodos, cerca de los $113,400, ¿ok? Así que hay que tener bastante cuidado, hay que tener bastante precaución y estar bastante atento si tú quieres operar esto en spot, porque la entrada está ahí, en los 113,400 aproximadamente. Ahora, esta semana que se aproxima, este 15, 16, 17 de septiembre, sabemos que van a haber noticias, van a haber sucesos en Estados Unidos que van a hacer que el mercado cripto y Bitcoin principalmente se muevan bruscamente. Va a haber volatilidad, ya que se espera la baja de tasas de intereses y otros sucesos más
más que podrían estar afectando esto, por lo cual este movimiento, amigos, desde mi perspectiva debería de continuar siendo alcista y en el gráfico diario debería de estar buscando nuevamente lo que es el máximo histórico, es decir, hacer un triple techo como mínimo, ya que saben que existe esa posibilidad de que rompa y se vaya más arriba, ¿no? Pero ese sería el escenario perfecto y claramente a nosotros no nos afectaría, inclusive estaríamos mucho más felices si el precio sigue subiendo, por lo cual la resistencia por la parte de arriba no nos interesa en este punto, porque nosotros estamos pensando en incorporarnos al alza, claramente. Ok, así que volviendo al gráfico de 4 horas, en este punto, amigos, nosotros debemos de estar al tanto del siguiente retroceso. Ahora nos vamos a pasar a Trading Different para ver las zonas de liquidez. El día de hoy vemos que esto ha seguido generando más por el rango que se está creando en las últimas 24 horas. Vemos cómo hay liquidez hasta los 112.100, 112.200. Esto ya también se los platiqué el día de ayer. Es una zona importante en este nivel, 112.200 o 112.100 dólares y por los 113.300 dólares por este punto aproximadamente. Son precios que Bitcoin podría estar buscando, amigos. Si nosotros en este punto lo comparamos con el análisis que acabamos de hacer aquí en este gráfico, en donde la media de 180 periodos se encuentra cerca de los 113.400 y pasamos también aquí a ver lo que son las zonas de liquidez y la más cercana se encuentra cerca de los 113.300 dólares, ese podría ser un soporte importante, por lo cual debemos de crear una estrategia si lo queremos operar tanto en spot como en futuros. En spot es muy sencillo, como les menciono, spot es bastante sencillo, amigos, no es nada complicado. Yo creo que en spot, en Bitcoin, principalmente en Bitcoin, nunca se debería de perder, siempre deberíamos de tener ganancias tras ganancias, porque en spot siempre vuelve a subir, no hay precio de liquidación y solamente es cuestión de esperar. Ya lo hemos comprobado nuevamente, como siempre lo hacemos nuevamente en el gráfico diario, inclusive tú hayas comenzado a comprar en semanas pasadas desde los 117.000 dólares, hace un par de días Bitcoin volvió a alcanzar los 117.000 o al menos se acercó bastante, simplemente con esperar pudiste haberte salido sin ningún dólar de pérdida, porque Bitcoin siempre vuelve a subir, ¿ok? Por eso un lema que siempre suelo mencionar es que Bitcoin no se vende en pérdidas, porque Bitcoin siempre va a volver a subir. El único que vende y tiene pérdidas en spot en Bitcoin es por desesperado o porque necesita el dinero en su momento, invirtió en un precio muy alto, bajó y pues no le queda de otra, ¿no? Pero si tú tienes la posibilidad de poder mantenerlo, no vendas hasta que vuelva a subir y te sales sin un solo dólar de pérdida. Así que tomando en cuenta ese comentario en el que en spot no se pierde en Bitcoin, la entrada estaría cerca de los 114.000 o 113.500 dólares e intentar un promedio cerca de los 112.000, donde ya hemos visto que hay una zona de liquidez, y hacer una segunda compra en spot, promediar a estos niveles por los 113.000 dólares y ya está, para arriba, ¿no? El movimiento debería de ser para arriba después de ese retroceso que estamos esperando. Lo único malo que podría estar sucediendo en spot en este punto es que no retroceda y nos quedemos fuera, y por lo que sabemos es que si el precio ya ha subido, por ejemplo, nos quedamos esperando y de repente en la madrugada comienza a subir, porque a veces pasa, y nosotros estamos durmiendo y cuando despertamos el precio ya está por los 118, 119, pues ya está, amigos, no entramos, se nos escapó el precio, comenzó a subir antes de tiempo y no es buena idea incorporarnos en las partes altas, como siempre repito, porque ya sabemos que cuando ya está pues en la parte alta comienza a retroceder y el riesgo no es el mismo. Ahora sí nos pasamos a futuros, lo cual conlleva un mayor riesgo, eso sí lo saben, porque en futuros hay un apalancamiento y claramente en la mayoría de casos también hay un precio de liquidación. Hay ocasiones que no, los que operan cruzados o los que le agregan bastante margen a sus posiciones, pero por lo general los que operamos, en eso yo me agrego, operamos en aislado con un apalancamiento moderado, pues sí tenemos un precio de liquidación. Por eso es que hay que ser más cautelosos en futuros, y esto se opera en el gráfico de una hora. Aquí es bastante también parecido a lo que les acabo de explicar en spot, simplemente que con mayor riesgo, es decir, hay que esperar ese retroceso, amigos. En el gráfico de una hora podemos ver que la media de 180 periodos está cerca de los 114.000 dólares. Aquí donde está este rectángulo azul, en esa zona está los 114.000 dólares, un posible soporte que podría estar buscando Bitcoin. Y ya he mencionado por qué shorts no en este punto, porque de repente pueden sacar la vela verde simplemente para engañarlos y otra vez para abajo. Así que al menos yo pensaría que short en Bitcoin no, pero esto ya queda en cada quien. Si tú crees que sí lo puedes operar y el precio va cayendo, adelante, porque estamos dentro de una pequeña corrección, no un desplome, no una caída severa, simplemente una corrección que sí se puede operar, pero depende de tu estrategia. Y como les mencionaba el día de ayer, para operar con mayor seguridad y menos riesgo, lo ideal sería esperar el retroceso y agarrar el long una vez que el precio ha retrocedido. Pero bueno, volviendo aquí a lo que son los mapas de liquidez, como les menciono, una de las zonas de liquidez más cercanas está por los 113.300 y el soporte o la media de 180 está en los 114. Aquí no nos cuadra. ¿Por qué? Porque el soporte en el gráfico de una hora desde TradingView nos indica una zona más alta conforme a la estrategia. En este caso
si nosotros vamos a ver un poquito más atrás, encogemos lo que es el gráfico, podemos notar que en los 113.300 fue una resistencia en el pasado, que esa es la que estábamos esperando que rompiera aquí en este punto, ¿se acuerdan? Aquí ya lo había tocado una vez, una resistencia, 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 aquí otra vez que quedó un poquito más abajo el precio, y en el pasado también fue una resistencia, aquí fue una resistencia, bueno, en este punto era como un soporte, ¿no? Ha fungido muchas veces como resistencia los 113.300 dólares, por lo cual ahí hay también liquidez, y aunque en el gráfico, conforme a la acción del precio y la estrategia de las medias móviles exponenciales nos indiquen los 114.000, existe esa posibilidad que de un mechazo vaya a buscar los 113.300. Por eso ese debería de ser un precio para incorporarnos en futuros, ya sea que sean los 114.000 o los 113.300, con intención de poder promediar si el precio sigue cayendo, es decir, abrir una operación cerca de estos niveles, cerca de los 114 o 113.500, medir el take profit, que esto claramente ustedes saben que es un precio inventado porque no conocemos el futuro, pero conforme análisis técnico nos podemos dar una idea de cuánto podría subir, ¿no? Para ser modestos podríamos ponerlo justamente al nivel que alcanzó anteriormente dentro del gráfico de una hora. Sin embargo, el precio de Bitcoin, como les mencionaba al inicio del video, podría estar buscando a finales de este mes o el próximo 20 o el próximo 25 de septiembre nuevamente máximos, no necesariamente romperlos, pero acercarse a 120, acercarse a 122.000 dólares. Así que aquí ya depende de dónde quieras poner tu take profit y cuánto tiempo quieras aguantar esta posición. Lo importante es administrar lo que es la parte de abajo, los stop loss y la zona de promedio. Como les menciono, otra zona importante de liquidez se encuentra por los 112.200, por lo cual para los que quieran promediar y operar esto, sería bastante sencillo como incorporarse cerca de los 114.000 dólares como primera operación y como promedio cerca de los 112.000 dólares. Es decir, que si tú te incorporaste aquí en este punto pensando que va a subir, pero no sube y sigue cayendo y cayendo, aquí podría ser un buen punto para promediar, bajar tu stop loss inclusive hasta los 110.000 dólares, es decir, tu precio de entrada ya no serían los 113.500 o 114, sino sería cerca de los 112.300 o 112.500 y tu stop loss podría quedar inclusive hasta los 110.000 dólares sin problema y para arriba. Esa sería una estrategia de promedio, claramente eso se hace en el momento, tendrías que estarlo viendo en el momento y estar al tanto para operarlo. Y el otro caso sería simplemente incorporarte en el punto actual, claramente de mayor riesgo, cosa que yo en este punto, al menos hasta que no abran los mercados asiáticos a eso de las 6 de la tarde hora México, no voy a operar Bitcoin, pero la otra estrategia sería empezar a abrir la operación desde este punto, ¿no? Desde los 115.400, que es más riesgoso, yo vuelvo a repetir, no lo voy a hacer, pero también es una estrategia en el que si el precio sigue cayendo, sería cuestión de ir promediar en este nivel y volver a promediar en este nivel. Claramente hay que tener una administración del capital, por si el precio llegase a subir a partir de este punto, pues desde tu primera operación ya irías dentro. Sin embargo, como la probabilidad en este punto es de rango o que continúe retrocediendo ligeramente, lo ideal sería comenzar a abrir operaciones cerca de los 114.000. Espero que se logre entender lo que estoy intentando explicar, amigos, porque podría revolverlos un poco, pero en conclusión lo que estoy diciendo, que para operar el menor riesgo las entradas están cerca o por debajo de los 114.000 dólares y debería de operarse en long. ¿Los shorts en este punto se pueden operar? Claro que sí, pero ya depende de tu experiencia si vas a poder mantenerlo y saber en qué punto vas a cerrar. Ahora si nos pasamos por ejemplo a ETH, vamos a ver qué está haciendo ETH simplemente para determinar los soportes y resistencias, al igual lo vamos a hacer en Solana y XRP. Bueno, aquí tenemos Ethereum, el precio está retrocediendo, es bastante sencillo, muy parecido a lo que es Bitcoin. El soporte está en los anteriores puntos donde fungió como una resistencia, lo tenemos claro aquí donde estoy poniendo el rectángulo y actualmente es donde se encuentra la media de 53 periodos. Simplemente lo podemos mover un poquito más arriba y el soporte sería cerca de los 4.500 dólares. Ya está, no hay nada más, hay que esperar la corrección para poder agarrarlo en spot en temporalidad de 4 horas. Ya no se puede operar el semanal ni el diario, ya se los he mencionado, ahora solo se puede operar el gráfico de 4 horas y para ello hay que esperar las entradas, es decir, que siga cayendo los precios un poquito más. Vuelvo a repetir, el gráfico diario ya no se puede operar. Ya deberías de ir dentro con un stop loss como lo mencionaba ayer, asegurando tu posición, o ya haber tomado ganancias y listo, ya no se puede volver a operar. Al menos no hasta que vuelva a dar entrada y para eso podrían pasar otros 10 días o 15 días fácilmente. Ahora nos pasamos a XRP para ver el escenario actual. En este caso, por ejemplo, miren, gráfico de 4 horas, XRP ha ido a buscar la media de 53 periodos, se ha acercado bastante cerca de los $3 o 3,01 centavos. Sin embargo, la estructura de XRP, como ustedes saben, es más volátil, es muy volátil de hecho, en el cual a pesar de que se encuentra en un soporte, todavía saca mechazos por la parte baja o cuando se encuentra en una resistencia, muchas veces todavía liquida más arriba, por lo cual en el gráfico de una hora, a pesar de que ha llegado en el soporte, también en la media de 180 periodos,
periodos, esto podría ir a buscar un poco más abajo y es donde nosotros debemos de identificar la zona de soporte o volumen más baja. Ok, en este punto de hecho en el gráfico de una hora está dando entrada, pero la entrada no lleva suficiente fuerza, sí que se podría intentar operar un long en este punto, que bueno, cuando estés viendo el video puede ser que el precio ya esté más abajo o ya esté más arriba, pero es una zona en la cual se puede operar, pero para que tú estés viendo el gráfico todo el día, es decir, no despegar tu visión o tu atención de este gráfico. Y si tú quieres operar con mayor seguridad, vuelvo a repetir, lo mejor es esperar el retroceso, medir en dónde está el soporte. Aquí conforme a las zonas de alta volatilidad que ha tenido XRP, al menos de lo que vemos hasta agosto, a mediados de agosto podemos identificar que una zona que ha fungido como soporte ha sido cerca de los 2,96 centavos o 2,95. Aquí lo podemos ver, inclusive el 11 de septiembre hizo una zona de volumen el pasado 8 o 9 de septiembre. Aquí el 7 de agosto fue un soporte, hizo una zona de volumen el 25 de agosto. En el pasado 18 de agosto también funcionó como un soporte y esa es la data que nos interesa, ok, para poder tomar decisiones. Así que conforme a lo que hemos explicado en Bitcoin, que puede ir a liquidar en la parte de abajo, ya saben que las altcoins siguen a Bitcoin. XRP puede llegar a sacar un último mechazo a estos niveles, es decir, menos un 3% más para abajo y alcanzar cerca de los 2,95, 2,96 y ahí sería la entrada en long y también la entrada en spot, o aplicar la estrategia que les comento de promedio, es decir, si tú no te quieres perder el movimiento, comenzar a hacer compras pequeñas desde el precio actual, que en este caso XRP ya está en una zona más adecuada, y si sigue cayendo, promediar y ya está, no hay nada más que hacer. Eso para spot y también podría funcionar para futuros, pero vuelvo a repetir, para futuros lo ideal sería mejor esperar y no incorporarte de una vez. Y ya por último vamos a ver a lo que es Solana, que se está moviendo muy bien, sigue subiendo y subiendo, parece que no va a tener fin, ¿no? Ya casi llega a la resistencia, creo que esto se los actualicé hace un par de días que les dije que no le metieran shorts a Solana porque esto los va a liquidar, que inclusive todavía le queda un poquito más de subida. Yo había dejado la resistencia por los 2,55, ahorita está en los 2,47 prácticamente, pero ha alcanzado un máximo en los 2,49 dólares, es decir, 249. Se ha acercado bastante a lo que es nuestra resistencia, o al menos la que yo les había explicado, por lo cual podemos dar la proyección como correcta. Recuerden que no siempre le vamos a pegar al centavo exacto, ok, que eso quede claro, que sí puede pasar, obviamente lleva un análisis atrás de ello y podemos tener proyecciones muy perfectas, sí pasa, pero no es lo normal, no es lo común, eso quiero que comprendan, por lo cual en este punto podemos dar la proyección como correcta. Y en Solana, a diferencia de XRP o Bitcoin o Ethereum, no se puede operar ya en long ni en el gráfico de 4 horas tampoco. Lo que va a hacer Solana es una corrección, amigos. En ese caso, ¿se podría operar en short? Sí. ¿Cuál es la zona más segura para operarlo en short? Alcanzando ya los 260 dólares, por los 260 o 258, porque también por ahí hay zonas de liquidez que, bueno, se los voy a mostrar. Normalmente no les muestro esto en los videos, esto lo comparto en la comunidad privada todos los días, eso sí, las zonas de liquidez de Solana, Ethereum, Bitcoin y otras criptomonedas más. Pero miren, aquí lo tenemos, la zona más alta de liquidez está por los 262, es decir que para los que quieran operar short, principalmente en Solana, la zona de entrada en short está por los 260, dejémoslo ahí, una zona más segura en la cual estarías operando al menor riesgo posible. Solana en spot no, Solana en futuros long tampoco. Lo que tendríamos que estar esperando es que alcance ese nivel e intentar shorts en Solana, únicamente en Solana, ok. La mayoría de altcoins y Bitcoin, si tienen parecido los patrones a Bitcoin, debería de ser para arriba, no para abajo. Por el día de hoy ha sido toda la información, amigos, espero que les sea de utilidad. Recuerda que está actualmente vigente el torneo de BinX, no tienes nada que hacer más que presionar el enlace de abajo que te dejo en la descripción del torneo para incorporarte y ya está, ya estarás participando para poder ganarte un premio de hasta $2,000. También te recuerdo que dejes tu like, suscríbete si no te has suscrito y nos estamos escuchando a la próxima.